con una porción de alimento del 7% del peso total de las langostas. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, el tipo de jaula que se utilizó, ¿verdad?, que era a base de barriles como flotadores, ¿verdad?, se utilizó malla y en tubos para meter las langostas ahí. ¿Verdad? Las langostas juveniles y las subadultas se obtuvieron de las casitas cubanas que fueron, ¿verdad?, esta casita cubana realizada para este objetivo. Entonces ahí lo que se hizo fue extraerlas por buceo, ¿verdad? Y posteriormente se fueron trasladadas estas en cajas especiales, ¿verdad?, de 100 libras, ¿verdad?, para transportarla al área donde se iban a poner las langostas, en la cual se colocaron 85 organismos por cada una de las jaulas. En este caso fue, como le mencionaba, Black Mango. Entonces, se realizaron muestreos todos los días en la cual se realizaban biometría. Esta biometría tenía que ver con el peso total, peso del cefalotórax, ¿verdad? Longitud total, ¿verdad? Y también se midieron los parámetros físico-químicos que eran de mayor importancia, como tenemos como el pH, salinidad, oxígeno disuelto, la transparencia, ¿verdad? Y la profundidad, o sea, se estuvo, ¿verdad?, observando cómo iba cambiando la transparencia, ¿verdad?, en las diferentes áreas donde se estuvieron, ¿verdad? También se localizó un área especial donde se iban a hacer, ¿verdad?, las limpiezas de las langostas, se movían de esa zona y se ponían en una zona especial dentro de las aulas para poder hacer las limpiezas. Y esta limpieza pues se hacía, ¿verdad?, a través de buceo, con un cepillo, se limpiaba todas las aulas para evitar, ¿verdad?, mucha presencia de algas y también, ¿verdad?, la presencia de microorganismos dentro de dentro de las aulas, pero que también permitieran que la corriente pasara sobre ella y tuvieran una buena oxigenación. Como conclusión de este pequeña y de gran importancia, ¿verdad?, investigación, tenemos que en un promedio de 53 días de cultivo, ¿verdad?, hubo un crecimiento en longitud de 18.3 miligramos, perdón, milímetros de longitud total, 6.1 milímetros de longitud de cefalotórax y hubo un aumento en peso de 90 gramos. Hubo una pérdida, ¿verdad?, en relación a la tasa de crecimiento específico asociado a las mudas. Cada vez que había muda, tenía alguna pérdida de peso, pero posteriormente comenzaba a aumentar el peso. Eh, También hubieron, ¿verdad?, algunas, al inicio del traslado de las langostas hacia las jaulas, hubo una detención también del crecimiento, ¿verdad? Pero posteriormente, ya en una segunda etapa, cuando estas langostas ya agarraban, se acostumbraban, ¿verdad?, o se adaptaban a las jaulas, comenzaron a ganar peso. Entonces, el alimento también que se les daba era sardina o de los peces que se podían obtener, ¿verdad?, de los pescadores para abaratar los costos. Entonces, en relación a las aguas, las condiciones que tuvo fue un promedio de 28 en relación a la temperatura de 28 grados Celsius, 28.5, un pH de 7.6, la salinidad de 34 eh, eh, partes por mil, ¿verdad? Una transparencia, ¿verdad? Y la velocidad de la corriente era de 0.2 a 4 pies sobre segundo. Tuvimos una sobrevivencia, ¿verdad?, al inicio del 8%, del 98%. Y esto era, ¿verdad?, donde se comenzaban a adaptar. Luego hubo un problemita ahí que comenzaron a minimizarse esa sobrevivencia y tener una sobrevivencia del 59%. Pero una vez que, como decía anteriormente, se lograron adaptar, esta sobrevivencia se mantuvo, ¿verdad?, hasta que terminó el estudio.
Entonces, de estos resultados, ¿verdad? Pudimos decir nosotros, ¿verdad? Con estos pocos días y mirar la tasa de crecimiento, podemos decir que las langostas pueden mantenerse en este tipo de jaula, ¿verdad? Una vez que se capturan o en el caso de los pescadores que capturan langostas fuera de talla y que no cometan el error de vender langostas de fuera de talla, pueden cultivarla en su jaula hasta que agarren un tamaño eh, para la comercialización. Hay otra observación que consideramos que debe estudiarse un poco más, los cambios que se pueden dar dentro de las jaulas, porque se miró que también hay algunas langostas que comenzaron a mostrar, eh, eh, a representar los huevos, o sea, fresadas. Eh, Otro estudio que se realizó fue el engorde de jaiba azul, Calinetus apidum, ¿verdad? En el sistema de encierro, ¿verdad? En el medio natural. Aquí el objetivo era evaluar, ¿verdad? El engorde de las jaibas en jaula, ¿verdad? Y en jaulas puestas en el medio natural. Si podemos observar, se hicieron jaulas independientes porque las características de esta especie tienden al canibalismo. Mira, y al tender al canibalismo, mira, las que están enfermas, estas pueden alimentarse o comenzar a destruir a la otra. ¿Verdad? Entonces, esto se realizó en el municipio de Laguna Perla como una alternativa para los productores, ver cómo podían, ¿verdad?, obtener la semilla y comenzarlas a engordar. Y este engorde se hizo, ¿verdad?, en jaulas que tenemos ahí que medían, ¿verdad?, 90 por 90 centímetros, subdividida en 18 por 18 centímetros, con una capacidad de 25 jaibas en todas las jaulas. Entonces, cada una de estas jaulitas independientes que contaba con una de las jaibas. Entonces, se le hacía, ¿verdad? Eh, las mediciones o la biometría de esta en la cual, ¿verdad?, se les medía, ¿verdad?, la longitud del caparazón, longitud total, peso del animal, ¿verdad? Las limpiezas de las aulas también se hacían con cepillo para evitar, al igual que la langosta, evitar, ¿verdad?, la acumulación de sedimentos y el paso de corriente. Entonces, la alimentación de estas jaivas se hizo, ¿verdad?, a razón del 10% del peso total. Esta alimentación se hacía todos los días en la mañana, ¿verdad?, a las 6 de la mañana, con sardina o productos escamas que se podían obtener de los pescadores de la zona. Si miramos los resultados, vamos a tener dos resultados diferentes, lo que tenemos un resultado en la Une Perla y los resultados de Tasbaponi. Y vamos a ver que hubo, ¿verdad?, un peso final, ¿verdad?, en el caso de la Une Perla, ¿verdad?, de 163, ¿verdad?, gramos y 95 gramos en el caso de los de la una de Tasbaponi. Vamos a ver que una relación de crecimiento diario en gramos en el caso de la una de perla de 0.66 gramos y en el caso de Tasbaponi de 0.19 gramos. Pero vamos a ver que había una sobrevivencia mayor en el caso de Tasbaponi, que era del 20%, y en el caso de la Uneperla de 10%. Creemos que ahí pudo haber un problemita, ¿no?, que hubo algunos que se cambiaron, digamos, algunos especímenes y se colocaron otros más pequeños, y eso entonces nos dio un valor eh, de pérdida de peso al final del estudio. ¿Verdad? Tenemos entonces la medición de los parámetros físico-químicos, ¿verdad?, donde consideramos que los parámetros que se obtienen son ideales para el cultivo de esta especie o para el engorde de la misma. ¿Verdad? Dentro de las dificultades que se tuvo en este estudio fue que
los técnicos no podían permanecer todo el tiempo en el área donde estaban las jaulas. Entonces se los dejaron a cargo de algunos pescadores, pero los pescadores tenían que hacer sus labores y en ocasiones pues perdían, ¿verdad? No tomaban el tiempo para hacer, por ejemplo, la limpieza o para darles de alimentar en este caso a las jaivas. Este estudio, pues consideramos nosotros que puede ser, ¿verdad? Rentable o puede, ¿verdad? Haber un crecimiento ideal de las jaivas, ¿verdad? Siempre y cuando se esté permanentemente ahí dándoles todo el mantenimiento necesario que debe tener esta especie. Entonces ahí algunos resultados finales de esta especie. Eh, actualmente, ¿verdad? Se están, ¿verdad? Desarrollando, ¿verdad? Otro de estos mismos estudios, pero en jaulas diferentes. Ya unas jaulas más grandes, con materiales diferentes, ¿verdad? Para ver si los resultados de estas coinciden con los primeros resultados que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y esto entonces se está haciendo, ¿verdad? En jaulas flotantes, igualmente en los Cayos Perla y la islita en el municipio de Corn Island. Igualmente, la obtención de los juveniles y los preadultos se obtienen de las casitas cubanas para meterlas también nuevamente en las jaulas. La diferencia de estas jaulas es que el tamaño es más grande. Va a ser un tamaño más grande, ¿verdad? A razón de 3 por 3, ¿verdad? A razón de 3 por 3 metros por 2.3, un poco más grande, ¿verdad? Que las anteriores. Y se colocan también, van a tener unos tubos, ¿verdad? Bueno, se realizaron 3 jaulas por sitio, ¿verdad? Para obtener datos confiables. Cada una de las jaulas, ¿verdad? Va a tener 6 barriles de 55 litros, de 55 galones para que les permita flotar, ¿verdad? Es importante mencionar que en estas jaulas se le adaptaron también unos tubos de PVC que lo que les permite es, en ocasiones, que las langostas quieran esconderse, entonces se meten en esos tubos, ¿verdad? De PVC para resguardarse o para mantenerse, ¿verdad? Donde no penetre demasiado el sol, porque la profundidad donde las tenemos, ¿verdad? No es muy profunda y hay una alta penetración en este caso, de los rayos solares. Entonces, al final, en total, se construyeron 12 de las aulas, que aún no tenemos todos los resultados, que posteriormente vamos a hacer la comparación de esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se espera obtener de este estudio al final? ¿Verdad? Tenemos toda la biometría, ¿verdad? En este caso de las langostas, donde vamos a tener la tasa de sobrevivencia, la ganancia en pesos, ¿verdad? La biomasa en la conversión de peso, ¿verdad? Longitud del cefalotórax, longitud total y peso de los organismos. Y en este caso el factor de corrección de ellos. Estos datos los vamos a comparar con los primeros resultados, ¿verdad? Que obtuvimos de las primeras jaulas para ver si la jaula más grande, mira, con el cambio, además el cambio de alimento, en este caso se daba a una tasa del 10%, en la primera se daba a una tasa del 7%. Otro estudio que se está llevando a cabo y está ahorita, para obtenerse sus resultados, es la restauración de 1 hectárea de corales, ¿verdad? Tanto en Cayos Perlas como en Corn Island, ¿verdad? Es de gran importancia, ¿verdad? Ya que estos arrecifes coralinos sirven de hábitat para las especies de importancia comercial que nosotros tenemos en nuestra zona del Caribe. Entonces el objetivo fue aumentar la resiliencia de nuestras áreas, ¿verdad? De los territorios costeros, ¿verdad? Que a través de medidas de conservación comunitaria y la restauración de ecosistemas y biodiversidad local, basados en la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendencia. Entonces ahí tenemos los 2 lugares donde se van a hacer. Tenemos Cayos Perla y la isla de Corn Island. Entonces, ¿qué tipo de corales son los que se están utilizando para realizar esta restauración? Tenemos Acropura cervicorni, que es el coral
cuerno de ciervo, y Acropora palmata, que es el coral cuerno de alce. Entonces, estos, mira, son corales, mira, que se han hecho estudios de fácil regeneración, ¿verdad? En este caso, se seleccionan los fragmentos de entre 5 y 15 centímetros, ¿verdad? Luego estos fragmentos, ¿verdad? Son cortados, ¿verdad? Con unas cortadoras, se transportan en bolsas plásticas, ¿verdad? Y se está haciendo ese recambio para evitar que los pólipos de corales se mueran. Y luego, ¿verdad? Cuando estos ya llegan a una área, se van a trasplantar en unos árboles que tenemos ahí, que su nombre son, ¿verdad? Coral Tree Nursery. Entonces, esto, ¿verdad? Tenemos el sistema ya, el modelo que tenemos, ¿verdad? En el cual se construyen de tubos de PVC, ¿verdad? Con, ¿verdad? Al menos 20 brazos. Y estos 20 brazos lo que van a hacer, van a colgar aproximadamente, están colgados aproximadamente entre 8, ¿verdad? Trozos de corales, ¿verdad? De aproximadamente 5 centímetros. Esto lo que van a hacer ahí es mantenerse ahí, y cuando ya lleguen a un tamaño aproximadamente entre 5 a 10, entre 15 centímetros, ¿verdad? Van a ser colocados, se colocaron ahí en esta área, en la cual posteriormente también se tiene que dársele limpieza, una limpieza constante para eliminarle las algas, eliminarle el sedimento que los pueda recubrir y matarlos también. Entonces se construyeron aproximadamente 32 árboles distribuidos en Great Court Island, ¿verdad? 9 en Great Court Island, Little Court Island se hicieron 7, y los Cayos Perla en total 16, con 160 fragmentos de corales entre 5 a 10 centímetros. ¿Verdad? La fase de vivero ya concluyó entre 4 y 6 meses, ¿verdad? Permitiendo el crecimiento de los corales. ¿Qué se hizo posteriormente? Después de esto, lo que se hizo fue obtener, ¿verdad? Los trozos que ya han crecido, se clavó un clavo en la área donde se iba a colocar, y con brida se sujetó el coral para que no se fuera y se lograra fijar al sustrato donde se ha puesto. Esta es la fase, ¿verdad?, de limpieza, donde los buzos tienen que ir. La única forma que se puede limpiar esto es buceando también. Entonces se buceó, se limpió, se limpiaron, ¿verdad? Aparte de eso, también se medían los parámetros físico-químicos, igual, oxígeno disuelto, el pH, la salinidad, ¿verdad? La temperatura, la transparencia, ¿verdad? Entre otros parámetros. ¿Qué se han hecho con los estudiantes? También los estudiantes han participado en estos estudios. Y tenemos, por ejemplo, que en el 2020 hicieron una investigación los estudiantes en relación, ¿verdad?, a la evaluación del crecimiento y mortalidad de langosta. En este caso, igual Palinurus argus, ¿verdad?, con 3 densidades de siembra, una de 5, una de 10 y una de 15, para ver cuál densidad de esta les permitía crecer mejor, en este caso a la langosta, ¿verdad? Esta fue el objetivo de evaluar la sobrevivencia de la langosta. Entonces, estas langostas fueron alimentadas con peces y sardinas locales al 10% de su biomasa también, ¿verdad? Se midieron las condiciones del agua, también, ¿verdad? Se cultivaron estas durante 90 días, y las langostas que crecían más en longitud y cefalotórax, se hizo un peso, verá densidades de 5 langostas por metro cuadrado. O sea, se consideró, y el resultado que se obtuvo fue que las langostas que se colocaron a razón de 5 langostas por metro cuadrado tuvo un mayor rendimiento que las que se colocaron a 10 y a 15. Y tenemos entonces, verá la densidad, verá la longitud, verá el aumento fue de 75 a 91 milímetros, con una ganancia de peso del 16% y un crecimiento diario de 69 gramos. Es en el caso de la que se cultivó a 5
langostas por metro cuadrado. En el caso de las de 10, ¿verdad? Y 15, el crecimiento fue menor, a un peso del 9% y 3%. Una ganancia de diario de 0.38 gramos y 0.36 gramos, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, el crecimiento fue, en el caso de la de 5, fue del 17%, ¿verdad? En el caso, verás, de las densidades de 5 y de 0.09 en las densidades de 10 y de 15. Entonces, esto, verá, también en la sobrevivencia se notó cuál era la sobrevivencia y tuvimos una sobrevivencia de 93.33% en las de densidades de 5, mientras que en las otras densidades fue aproximadamente del 86.6%. Entonces, esto nos indica, mira, que las langostas pueden crecer mejor en densidades menores de siembra. También, ¿verdad? En el laboratorio experimental de Caribbean Perla, en Laguna de Perla, ¿verdad? Hicieron, ¿verdad? Un estudio sobre el engorde de Crassostrea rhizóphora en esa zona, ¿verdad? Con el objetivo también de evaluar el crecimiento en cultivo y compararlo con la observación en su estado natural, ¿verdad? Se evaluó, ¿verdad? La siembra de 210 semillas, ¿verdad? De Crassostrea rhizóphora en el laboratorio experimental, ¿verdad? Los organismos fueron cultivados, ¿verdad? A una tasa de 7 individuos por bandeja. Este fue un experimento con bandeja, porque también se hizo otro con canastas ostrícolas también, para ver también cómo reaccionaban los resultados, ¿verdad? Y aquí se obtuvo una supervivencia, ¿verdad? Del 32.85%. Y estos resultados posiblemente pueden mejorar dependiendo de la zona donde se puedan cultivar. Debido a que hay zonas que hay unos cambios bastante bruscos de salinidad, ¿verdad? Acordémonos también que ahí donde se puso hay cambios. O sea, como fue en el medio natural, no fue un medio controlado, solo se pusieron ahí y se estuvieron midiendo cómo podían desarrollarse sin que estuvieran, ¿verdad?, acción de depredadores u otros organismos. Entonces hubo una supervivencia del 32.85% y un crecimiento en el peso diario de 21 gramos, con una tasa, ¿verdad?, de crecimiento de 4.55 milímetros de ancho y 15.98 milímetros de largo. También en el mismo laboratorio, ¿verdad?, también se hicieron ensayos sobre el crecimiento de jaiba, en este caso igual Calinete sapidum, cultivadas en tanques, ¿verdad?, de 1 metro cúbico de agua, con una densidad de 15 jaibas durante 71 días. El estudio aquí mostró un aumento promedio del caparazón de 14.58 milímetros y con un incremento de peso del 67,27 gramos. ¿Verdad? La tasa de crecimiento fue de 0.63% y la ganancia de peso del 67%. Aquí tuvimos una tasa de sobrevivencia de 17,7%. Entonces, estos son estudios que se están haciendo para ver cómo podemos mejorar nosotros las ganancias en peso. Igual también, ¿verdad? Con la misma idea, ¿verdad?, de mejorar el rendimiento o la sobrevivencia de los ostiones, también se hizo un estudio parecido, pero en el lado de Ramaquí. Y lo importante aquí es que las mujeres eran protagonistas de este estudio en la zona de Ramaquí. Bueno, también se hizo con otras estrategias de cultivo, ¿verdad? De jaiba, otra metodología. Y también hicimos, ¿verdad?, un estudio marino costero en el cual, ¿verdad?, lo que se intentaba buscar aquí era estudiar, ¿verdad?, lo que era la basura marina, cómo llegaba y cómo podía incidir, ¿verdad?, en la zona marino costera, ¿verdad? Y los resultados que obtuvimos fue de que en aproximadamente
eh, 1025 metros cuadrados, ¿verdad? En un área o en una longitud, ¿verdad? En un área, una longitud de esto, en una longitud aproximadamente de 100 metros por casi 10 metros, ¿verdad? Logramos obtener resultados, ¿verdad? De que botellas plásticas obtuvimos aproximadamente 4.45 kilogramos, plástico sólido 7.23, 26 kilogramos, Poroplast 0.69 kilogramos, bolsas plásticas 0.77, vidrio 1.81 kilogramos, ¿verdad? Al final se sumó que en ese pedazo o en esa área pequeña solo teníamos, ¿verdad? Aproximadamente 18.058 kilogramos de basura marina que viene, ¿verdad? En el mar hacia nuestras costas y solo fue medida una pequeña parte de la playa. Solo imaginémonos cuánto podemos tener en todas nuestras playas. Gracias.